¿Quién es el anticristo? Muchos creen que solo es un líder maligno, pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. Y en este video vamos a estar explorando también cuál es la relación que existe entre el hijo de perdición y el anticristo. Este video te ayudará a entender estos dos personajes de una manera mucho más profunda y también te hará ver la realidad de estos engaños en el presente. Si estás listo para descubrir lo que en realidad dice la Biblia acerca de estos dos personajes, te invito a que te quedes hasta el final de este video. En este video vamos a abordar uno de los temas más controversiales dentro de la escatología cristiana: el hijo de perdición y su posible interpretación con el anticristo. Muchos cristianos se preguntan si estas dos figuras son cosas que veremos en el futuro o si ya están presentes en nuestra realidad. Así que exploraremos los pasajes claves de la Biblia que nos ayuden a entender mejor quién es el anticristo y qué significa hijo de perdición, y cómo estos dos temas no solamente tienen un impacto en el futuro, sino que están muy relacionados con lo que vivimos hoy en la iglesia. Este video es la segunda parte de un primer video que ya hemos realizado acerca de quién es el hijo de perdición. Y si te interesa también ver ese video, por aquí te lo estaré dejando. Mi nombre es Salatiel Garza, ministro y maestro en preparación. Y si quieres saber cuál es la relación entre el hijo de perdición y el anticristo, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Este tema que estaremos tratando el día de hoy es uno de los temas más controversiales dentro de la iglesia. Muchas interpretaciones existen al respecto, pero hoy estaremos viendo una realidad que se muestra en la Biblia por medio de 3 puntos principales. Primero, naturaleza del anticristo, definición y características. Segundo, el hijo de perdición y su relación con el anticristo, basado en pasajes bíblicos. Y tercero, interpretación escatológica y el significado de los últimos tiempos. Bien, así que vayamos a nuestro primer punto: la naturaleza del anticristo, definición y características. El anticristo es una figura como aquella la cual está completamente en oposición a Cristo y es un enemigo de todo lo que Él representa. La palabra anticristo proviene de las palabras griegas Christos y la palabra anti, lo que significa literalmente contra Cristo. Sin embargo, esta palabra tiene una connotación mucho más profunda. Dentro de las epístolas de Juan encontramos un desarrollo muy importante sobre la figura del anticristo. En primera de Juan 2:18, el apóstol Juan hace la mención y dice: el anticristo viene, pero también a la misma vez hace una señalación y dice que han surgido muchos anticristos. Esta es una observación que es muy importante porque nos ayuda a entender que el anticristo no se trata de una figura futura, sino que ya desde el primer siglo, cuando la iglesia nació, ya había entre ellos un espíritu del anticristo, representado por aquellos que negaban la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Así que el anticristo no solamente es una persona, sino que abarca todo aquello que se opone a la voluntad de Cristo y además que difunde mentiras sobre Él. En primera de Juan 4:3 y segunda de Juan 1:7 se profundiza en las características del anticristo. Y segunda de Juan 1:7 dice: porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo,
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Podemos ver que se profundiza en estos pasajes en las características que tiene el anticristo. Estos niegan la encarnación de Jesucristo y al mismo tiempo lo rechazan como el Mesías que había sido prometido. Y aquellos que se adhieren a este espíritu anticristiano no solamente rechazan la verdad de la encarnación, sino que también son responsables de diseminar o de distribuir falsedad, alejando a las personas de Dios. De hecho, el anticristo se describe como un engañador en 1 de Juan 2:22, que dice lo siguiente: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega a Jesús, el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Podemos ver en este pasaje que su principal táctica es desorientizar o adulterar la verdad para alejar a los que ya son seguidores de Cristo. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar ahora a nuestro segundo punto: el hijo de perdición y el anticristo. Una de las principales referencias del anticristo se encuentra en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13, teniendo en cuenta que esta es una conexión que algunos hacen, conectando también al anticristo con la bestia que aparece en este capítulo, donde se le describe como una figura conocida como la bestia. En este pasaje se le describe como aquel que busca gobernar a la humanidad y perseguir a los creyentes. Una figura que claramente representa oposición total a Dios y a su pueblo. Y dentro de aquí también, por medio de todas las corrientes doctrinales que existen, hay una infinidad de controversias al respecto a quién era la bestia, quién era el anticristo o qué es el número de la bestia. Pero algunos consideran la imagen de la bestia como una de las figuras más aterradoras dentro de este libro apocalíptico, simbolizando todo lo que es maligno y contrario al propósito divino. También en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, encontramos la referencia del hombre de pecado y del hijo de perdición. Este personaje es descrito como alguien que se exalta a sí mismo, pretendiendo ser Dios y tomando su lugar. Aunque este ser no es Satanás en sí mismo, se deja llevar por la influencia y por la motivación de Satanás, actuando en su nombre y en su poder. La figura del hijo de perdición es una representación de aquellos que se oponen a Dios, que son responsables de apostatar y de rechazar la verdad divina. Y este hombre de pecado representado aquí en este pasaje tiene como propósito el desviar a las personas creyentes de su fe, con la finalidad de llevarlas a la perdición eterna. Teniendo esto en cuenta, pasemos ahora a nuestro tercer punto: interpretación escatológica y el significado de los últimos tiempos. Uno de los debates más importantes acerca del anticristo es en cómo interpretamos la idea de los últimos tiempos. A menudo los cristianos, cuando escuchan los últimos tiempos, se enfocan en una imagen que está apuntando hacia el futuro o hacen referencia a algo que sucederá en el futuro, imaginando un momento específico en el que aparecerá el anticristo, justamente antes de que regrese Cristo por segunda vez. Sin embargo, es muy importante entender qué es la idea de los últimos tiempos. ¿A qué se está refiriendo con los últimos tiempos?
¿qué son los últimos tiempos? Debido a que estas dos palabras no es un concepto limitado a un breve periodo antes del fin del mundo. Según 1 de Juan 2:18, que dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Como podemos ver, ya en el primer siglo se consideraba que ya estaban en los últimos tiempos. Por esto Juan le está diciendo, dice, ustedes han oído que viene el anticristo, pero Juan les dice, pero yo les digo que ya hay muchos anticristos entre ustedes. Por eso, como ya hay muchos anticristos entre ustedes, ya estamos en los últimos tiempos. Por medio de esta perspectiva que nos presenta este pasaje y que podemos encontrar en otros pasajes más, podemos ver que los últimos tiempos son el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Desde el principio, desde la iglesia primitiva, ellos ya creían que estaban en los últimos tiempos. De acuerdo a esta visión, los últimos tiempos, podemos ver entonces que no son un futuro lejano, sino que son una realidad presente que afecta a todos los cristianos a lo largo de la historia. La iglesia ha vivido en los últimos tiempos desde la ascensión de Cristo, y esta condición no cambiará hasta que Él regrese nuevamente por segunda vez. Por lo tanto, el anticristo no debe ser visto como una figura futura, sino como un espíritu de error y de engaño que ha estado operando constantemente a lo largo de toda la historia del cristianismo y que continuará realizándolo hasta el fin, cuando Jesucristo regrese nuevamente. Esto es parte de la interpretación que vimos en el primer video sobre el tipo de interpretación cíclica, la cual no se involucra tanto en especulaciones, sino que subraya la constante amenaza y apostasía que enfrentó y que sigue enfrentando la iglesia. Bien, así que para concluir, podemos ver que la figura de debate entre el hijo de perdición y su relación con el anticristo sigue siendo muy relevante hoy en día. Al reflexionar sobre estos temas, es fundamental que no nos involucremos o que no participemos en especulaciones excesivas, donde todos tienen la verdad, pero ninguna ha sido comprobada. Así que es necesario no involucrarnos en especulaciones y recordar que el anticristo no es una figura del futuro, sino que es un espíritu que se ha manifestado a lo largo de toda la historia. Ese espíritu que las personas aún siguen diciendo que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo no vino a esta tierra, que Jesucristo nunca existió. Todas aquellas personas que no quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador son personas que contienen el espíritu del anticristo, porque están negando a Jesucristo, como vimos al principio de la palabra. Cristo y anti, aquel que se opone a Cristo, y no solamente que no lo acepta, sino que también habla en contra de él. Así que desde la ascensión de Cristo, la iglesia ha estado enfrentando constantemente falsos maestros y enseñanzas contrarias al evangelio, y esto seguirá así constantemente hasta que Jesucristo regrese por su iglesia. Lo importante aquí es mantenerse siempre fiel a la verdad, sabiendo que el triunfo final de Cristo ya está asegurado, y que el anticristo en todas sus manifestaciones no tiene ningún poder sobre aquellos que están en Cristo. Así que espero que este video sea de bendición para tu vida y que te ayude a entender que mucho más allá de saber específicamente
quién es el hijo de perdición, qué es el anticristo, si hay una relación entre el anticristo y el hijo de perdición. Lo importante aquí no es saber su identidad, sino saber qué finalidad tienen, en qué nos pueden afectar a nosotros, en qué afectaron a la iglesia siglos antes y en qué manera nos están afectando a nosotros. Y lo que es realmente importante dentro de todo esto es que nosotros permanezcamos fieles en Cristo, fieles al Evangelio hasta que Él regrese. Así que te quiero dar gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Espero que sea de bendición para tu vida y que el Señor te bendiga en cualquier momento que sea que tú veas este video.